Este videoprograma, mis amigos, salió del libro de Cinema Symbolism de Robert Sullivan. Te recomiendo que compres este libro, que lo disfrutes porque realmente está muy bueno. Viene esta y otras historias que te voy a contar en este videoprograma. También otro libro que utilizamos para esta serie es de Esoteric Hollywood de Jay Dyer. Esta es la cuarta parte de esta serie que ha sido tan bien recibida, de esta serie que ha sido muy popular entre todos ustedes. Y pues mientras le sigan dando like, mientras sigan compartiendo este video, pues vamos a continuar con esta saga de Hollywood esotérico y sus más grandes y horrorosos misterios. El día de hoy vamos a platicar, de entre muchas otras cosas, del 007 y su vínculo con el esoterismo. También vamos a dar una vuelta al mundo de los gremlins y al mundo del Mago de Oz. Cómo todo esto gira en torno a una propaganda anticomunista. Quédate con nosotros y ve este video hasta el final porque yo te aseguro que no tiene desperdicio alguno. Y abrimos el videoprograma platicando de John Dee, el consejero de la reina Elizabeth I, gran astrólogo, matemático, alquimista y por supuesto hechicero. El 007 es la firma de John Dee. Esta firma significa solo para tus ojos. Información exclusiva para tus ojos. ¿Te parece familiar? De hecho, esta premisa la encontramos en las películas de espías. Y esta premisa consiste básicamente en que los jefes de los espías le mandan información confidencial solo para sus ojos. For your eyes only, solamente para los ojos de los espías. Y esta premisa la encontramos en prácticamente todas las películas de espías, no solamente en las historias de Fleming. Y está basado en un concepto esotérico muy antiguo. De hecho, mis amigos, va más allá. John Dee era espía. Él mismo era un espía que trabajaba para la corona británica. Pero que no nos sorprenda, mis amigos, de esto va esta serie de Hollywood esotérico, de personajes famosas, influyentes, que tienen capacidad de gobernar la mentalidad de las masas en cada época, mis amigos. Y por si fuera poco, mis amigos, del inventor de James Bond, Ian Fleming, también se trataba de un exagente de inteligencia militar, y Rosa Cruz. Y por cierto, seguidor de las enseñanzas de Aleister Crowley y de su telema. Sí, él era el creador de la leyenda del 007, un ocultista y un siervo de la élite. Al igual que su maestro John Dee, que era otro siervo de la élite, de la reina Elizabeth I. La vida de Fleming estuvo rodeada del misterio y del esoterismo. De hecho, su muerte y su ascenso al estrellato fue profetizado por la legendaria Sybil Leek, una supuesta medium. ¿Has escuchado quién es esta legendaria Sybil Leek? ¿Te interesaría que hiciéramos un videoprograma especial de ella? Es muy interesante. Como todos sabemos, la mayoría de las películas de James Bond están basadas en el trabajo del autor inglés Ian Fleming. Las aventuras de Bond incorporan elementos y componentes místicos, gnósticos, arcanos y esotéricos. Y el principal protagonista de Fleming, comandante naval real James Bond, un miembro del servicio secreto de inteligencia, también llamado el MI6, y su nombre código del MI6 es 007, y este número tiene un significado esotérico. La designación numérica de Bond 007 se origina del polimatemático Dr. John Dee. Fue el más célebre y reconocido hombre de toda la confianza del periodo elizabetano. Filósofo, matemático, tecnócrata, maestro y amigo de la gente poderosa. Dee era el centro del mayor renacimiento inglés. De hecho, Dee inspiró a Fleming mediante sus escritos y mediante sus enseñanzas, a las cuales Fleming era un seguidor devoto. Dee también estaba envuelto en varias prácticas, en varias logias donde practicaban ocultismo extremo, algunas de ellas grotescas, extremas y criminales. Dee seguía de una línea bastante peculiar de filósofos y de magos, incluidos a Paracelso y a Giordano Bruno, entre otros muy famosos. El trabajo de John Dee también influenció la cábala cristiana para darle la forma actual. De hecho, en su libro El Monas Hieroglafia está dedicado a Maximiliano II, y en este libro se le da la forma tal cual y conocemos de la cábala cristiana practicada por los Rosacruces.
Este libro era muy popular entre los herméticos escolares de la época y lo sigue siendo, mis amigos. Es un requisito de la Golden Dawn leer este libro. Hay que señalar que Dee no es importante como un pensador original. De hecho, Dee no dice nada original, todo se lo robó a la cábala hebrea, la verdadera cábala. Simplemente John Dee fue una gran fuente de diseminación, un gran influencer, diseminador de conocimiento. Todo un influencer de la época, mis amigos. Y hay mucho más que decir de John Dee y yo te sugiero que leas este librazo de Cinema Symbolism. De este libro yo saqué este programa, te lo recomiendo, está buenísimo. En este libro se asegura que John Dee era espía. Sí, mis amigos, fue reclutado por la reina Elizabeth I. Este libro también habla del sistema oscuro de hechicería llamada magia enoquiana, que permitía la comunicación entre el practicante y el mundo angelical, o más bien el mundo demoníaco, mediante la permutación de letras y palabras aprendidas de la cábala hebrea, como te dije, la cábala original, la verdad una y única. De ahí salió la cábala de Dee, de ahí salió la cábala cristiana. Dee usaba un espejo negro donde se reflejaban los demonios que le daban la información del futuro, entidades que se volvían visiones etéricas. La firma de John Dee era esta, 007, el espía cabalista de la reina. Y he aquí que Ian Fleming se inspiró para el personaje de James Bond, el famoso agente 007. La firma simboliza unos anteojos, lo que corresponde a para sus ojos solamente. Ian Fleming estaba plenamente consciente y al tanto del conocimiento esotérico de John Dee. Y en el mundo del ocultismo, en general Fleming era conocido como un gran ocultista. ¿Y por qué creen? Porque era alumno de ni más ni menos que de Aleister Crowley. Así es, que también era un espía del servicio secreto, al igual que Fleming. Y ellos dos, Aleister Crowley y Fleming, se movieron entre círculos militares y círculos ocultistas. Aleister Crowley era el maestro de Ian Fleming, como lo asevera este librazo de Cinema Symbolism de Robert Sullivan que te estoy recomendando. Créeme, no tiene desperdicio. Crowley, que clamó ser la reencarnación de un ocultista y freemason muy importante llamado Eliphas Levi, estoy seguro que este nombre es bastante conocido por los amantes del esoterismo. Sí, Aleister Crowley clamaba ser la reencarnación de Eliphas Levi. También se autoproclamaba la gran bestia 666 y ya vimos el significado del 666 que corresponde al hexagrama de Saturno donde vive Samael. Correcto, Samael, Lucifer, el ángel de la muerte, como tú lo quieras llamar, el diablo, ahí vive el chamuco, en Saturno. Pues que se volvieron compadres, se volvieron amigos Aleister Crowley y Fleming. Se conocieron entre sectas, ya saben que ambos estaban entrelazados a través de las sectas. Fleming era un ferviente seguidor del telema de Aleister Crowley. El telema viene del griego telma, que significa voluntad o intención. Así que Fleming quedó perdidamente enamorado de la filosofía de Aleister Crowley, se hicieron amigos, estaban en el mismo medio de los espías, el gobierno y de la propaganda, mis amigos. Estos son los dos pilares de la masonería del templo del rey Salomón, construidos por Jaquín y Boaz, ambos hermanos, la J y la B. Dice este libro que la J y la B es otra alusión a James Bond. En todas partes, insisto, están sus símbolos. En todas partes se encuentra su simbología. Solamente falta ver con los ojos adecuados. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios porque me interesa saber mucho tu opinión. Ahora, vamos a platicar un poco de los Gremlins. Gremlins. Sin lugar a dudas, una de mis películas favoritas. Los Gremlins, aparte de ser una película muy buena, es un arma de propaganda nacionalista. Es una crítica hacia los productos chinos. Gizmo es un producto oriental que al ser de allá sale defectuoso y causa un enorme problema a la gorda sociedad consumista norteamericana. Te explico, los Mogwai se importan de Asia y se liberan a pequeñas ciudades de América.
Esto representa a los fabricantes asiáticos sustituyendo a los fabricantes estadounidenses, haciendo que los estándares de calidad disminuyan significativamente. Y así, mis amigos, lo ven los radicales nacionalistas, y esto lo vemos en el vecino de Billy. Billy es el personaje principal y su vecino es el vecino incompetente que siempre se está quejando de las cosas importadas. Al principio los gremlins son adorables y bonitos. Son demasiado pequeños para causar un problema, pero si no se controlan se multiplican y causan estragos. Esto representa a los Estados Unidos siendo seducido por fabricantes de mano de obra barata, de bajo costo, que parecen ser ineficaces y peligrosos. Y esto se ve reflejado en el estilo de vida estadounidense, que se ve diezmado por las empresas manufactureras de ese tiempo. El papá de Billy, este papá, representa a la sociedad norteamericana. El papá de Billy inventa un montón de inventos basura que no funcionan bien y básicamente representa al estado en que se encontraba la industria norteamericana en los 80s. Randall, este emprendedor norteamericano muy eficaz, muy verbo, muy buen vendedor. De esos vendedores que le pueden vender un pedazo de hielo a un esquimal, pero ¿para qué rayos necesitaría un pedazo de hielo un esquimal? ¿No lo crees? Esto, al vender productos basura, bajan la guardia, abren la puerta a los productos chinos, y esto se ve simbolizado cuando Randall lleva a Gizmo a su casa. Así que la historia de Gremlins cuenta la historia de cómo la sociedad norteamericana encaró la crisis manufacturera de los 80. ¿Tú sabías estos datos? ¿Quieres seguir viendo más cosas interesantes? ¿Por qué propaganda? ¿Por qué el gobierno y Hollywood están trabajando de la mano? Yo te puedo explicar por qué. Hay un autor muy interesante, si puedes conseguir este libro de John Rizzo, que es un empleado de la CIA y aparte es un escritor, y lo admite en su libro. En este libro, Company Men, 30 Years of Controversy and Crisis in the CIA, de John Rizzo, lo recomiendo ampliamente. En este libro, mis amigos, John Rizzo dice, y literal, se los voy a leer, dice: la CIA recluta actores para darle más visibilidad a la propaganda y a los proyectos de propaganda en el extranjero, como los documentales secretamente producidos por la agencia. Ahorita, en este incidente que está pasando en Ucrania, en la guerra de Ucrania, vemos a Sean Penn y Angelina Jolie en Ucrania, en la crisis. ¿Por qué? Porque son agentes de la CIA. El Chapo Guzmán fue capturado gracias a la ayuda de Kate del Castillo y de Sean Penn, agentes de la CIA, infiltrados también obviamente aquí en México. Y esto no me lo estoy inventando yo, está perfectamente bien documentado. De hecho, Anabel Hernández, escritora y periodista mexicana, en su libro Emma y las otras señoras del narco, lo relata, cómo el Chapo Guzmán fue capturado gracias a la ayuda de los agentes Kate del Castillo y Sean Penn, agentes de la CIA, como lo dice Rizzo. Todo está muy claro y la información está allá afuera, está en los libros, está en los documentales. No me creas a mí, ve e investígalo y vas a llegar a las mismas conclusiones que yo he estado llegando. Pues mis amigos, mis suscriptores, ustedes dirán, yo tengo material para sacar 40 videos más de Hollywood esotérico. Si este video tiene éxito, lo comparten mucho y me llegan más miembros, porque necesito más miembros. Si me llegan más miembros, con gusto voy a continuar con esta saga que a tanto les ha gustado, les ha interesado mucho, gracias a Dios, gracias a ustedes, todo está perfectamente bien documentado. Yo te invito a que leas estos libros, te invito a que saques tus propias conclusiones y te invito a que veas nuestro próximo video con la ayuda de Dios. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga. Suscríbete al canal si no te has suscrito, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y te lo repito, hazte miembro del canal, porque cada día son más y me es más difícil responderles a todos y cada uno de ustedes, y si se hacen miembros los puedo ubicar, los puedo identificar más fácilmente.